Lo malo bueno y lo bueno malo. ¿Qué tal? Lo malo bueno y lo bueno malo. Ese va a ser el tema de hoy y vamos a ir a la palabra de Dios en Isaías. Isaías capítulo 5, versículo 20 dice, ¡ay! Diga ay. ¡Ay! Diga ay. No, pero como lo dice Isaías, dice, ¡ay! De lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. No mire a nadie, no mire a nadie, no señale a nadie. Porque acá dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Oye, a mí el café amargo no me gusta. No me gusta el café amargo, yo lo quiero dulce. Bueno, pero hay de los que dicen ciertas cosas y no la hacen. Ahora, los profetas hebreos frecuentemente empezaban sus oráculos, oraciones, con la expresión ay. Si usted va al Antiguo Testamento, esos profetas, ellos decían ay. Cuando usted va al muro de los lamentos, es lo que hacen los judíos. Ay, 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 como si le doliera algo, ¿verdad? Y se refería a eso a un sector amplio de la vida del pueblo judío, de los israelitas. Por ejemplo, si usted va a Jeremías, va a encontrar, ¡ay de ti, Jerusalén! ¡Ay de ti, Jerusalén! Y después, si va también a Jeremías, va a encontrar, ¡ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas, menos el pastor Pablo Precioso! Diga amén, ¿no dice amén usted? Acá dice, ¡ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño! En Ezequiel dice, ¡ay de los profetas insensatos! En Amós el profeta dice, ¡ay de los reposados en Sión! O sea que Isaías, el profeta evangelístico, él dice, Isaías presenta 7 ayes, que hoy vamos a ver que es interesante esto. Me gustó a mí, yo cuando preparé este mensaje, hasta me convertí al Señor, acepté a Cristo una vez más. Porque uno cuando predica y lee la palabra quiere aceptar a Cristo 20 veces, 50, 100 veces, aunque se acepte una sola vez. Isaías presenta 7 ayes. Y los ayes pronunciados en contra de los líderes religiosos en los días de Jesús. Esta mañana hemos orado, linda oración, hermana Maribel, linda oración, hemos orado por la hipocresía. Y Isaías confronta esa hipocresía a los líderes. En Mateo capítulo 23, fíjese que en el Nuevo Testamento va a encontrar usted comparación de esos ayes. Jesús lo menciona a través de Mateo y de otros versículos. Dice, Mateo 23, 13 dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos. ¡Ay de vosotros! ¿Qué les va a pasar? Ese ay, ¡ay, cuidado con cruzar la calle! ¡Ay, cuidado con el semáforo! ¡Ay, mira lo que te va a pasar si desobedeces a Dios! ¡Ay! El ay es importante. Acá dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Acá viene el ay. El ay es una exclamación de advertencia, de cuidado, de peligro. Y eso es lo que estamos pasando en esta sociedad hoy. Peligro, advertencia. Viene otro ay también, en el versículo también más adelante. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Hay de vosotros guías de ciego, que decís si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos,
mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Acá está el ayes. No solo de Isaías, ahora viene en el Nuevo Testamento. Jesús dice, cuidado. Cuidado, que ese ayes es una advertencia. Y Jesús advierte con esos ayes que Él nunca va a aceptar cosas religiosas, y menos a los religiosos. Jesús detesta la religión. No acepta a los religiosos. Los llama hipócritas. Ahí lo vemos en la palabra. Y Dios nos llamó a tener una relación personal con Él y no una religión. Y eso viene el ayes para todos los que siguen religiones. Cualquier tipo de religión Jesús la abomina. Hoy vamos a ver los ayes que Isaías le advierte al pecador y al pueblo judío. Casi la Biblia en el Antiguo Testamento es dedicada al pueblo de Israel, al pueblo judío. Isaías les anuncia a los hombres que solo hay dolor para los pecadores y una advertencia que cuidado con los que le va a pasar a los que erran al blanco. Las ayes de Isaías nos enseñan que una vida de pecado trae dolor, sufrimiento, frustración, destrucción, y los conduce a una eternidad en el infierno, dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo, ¿qué dice? La paga del pecado, las consecuencias de errar al blanco, las consecuencias de cometer un error, las consecuencias de no escuchar ese ¡ay! La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Y hoy en día, que es el tema que yo voy a tocar, a lo malo se le dice bueno. A lo bueno se le dice malo. Y esta es una tragedia en la actualidad. Y nuestros gobernantes, no solo aquí en Estados Unidos, gobernantes y políticos aprueban leyes y han aprobado leyes inmorales, contrarias a la palabra de Dios. ¿Cómo podemos ver victoria y cómo podemos ver prosperidad y cómo podemos ver una nación en victoria si ellos aprobaron leyes contrarias a la palabra de Dios? Para los políticos, lo malo para ellos, lo malo para Dios es bueno para ellos. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Otra vez, para los políticos. Lo malo para Dios es bueno para ellos. Y nosotros votamos lo malo y no lo bueno. ¿Y cómo queremos ver una nación transformada? Imposible. Ahora, la palabra es justicia sobre la tierra. Esa es la pregunta que yo quiero hacerles. Cuando hablamos de justicia, ¿existe justicia acá? Ustedes se dan cuenta que estamos en Estados Unidos, un país demócrata, que hay democracia, pero a veces no hay justicia. Y el apóstol Pablo en Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno. Así que no mira al que está al lado suyo, porque acá justo no hay ni uno. ¿Y qué dice? No hay quien busque a Dios. Escucha, Estados Unidos, nación, mira lo que dice la palabra. No hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Y es la verdad lo que estamos viendo. Un país, una nación que se ha desviado de Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y acá dice, no hay quien haga lo bueno. Hipócritas, dice Jesús. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Ahora, ¿verdad? ¿Cómo podemos encontrar nosotros un granito de arena, algo bueno en la arena? ¿Cómo podemos encontrar? Difícil. O sea, pero esto nos cae a nosotros porque muchos llamados cristianos siguen actuando en una forma carnal en esta tierra, dándole lugar al diablo, aprobando lo malo en vez de desecharlo y buscar lo bueno. Yo no sé a quién votas tú. Yo no sé si es votar a un hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero son leyes las que tienen que cambiar, que vayan conforme a la palabra de Dios, no leyes humanas. Hemos hablado el martes pasado en la célula, que te invitamos a venir los martes a las 7:30 de la tarde, de humanismo. Hemos hablado de humanismo, hemos hablado de fe intelectual, y hoy se mueve la gente por esa fe intelectual, por ese humanismo, y no por las leyes basadas en la palabra de Dios. Ahora, yo fui a Génesis un poquito, y fíjese que en Génesis Dios se arrepintió de haber creado al ser humano. Dios se arrepintió. Qué triste noticia, ¿verdad? Que Dios crea del barro al ser humano y después se arrepiente.
Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Es la maldad hoy, está arraigada, que la maldad era mucha en la tierra y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Raeré sobre la faz a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y Dios maldice la tierra. ¿Qué ejemplo le estamos dando a Dios nosotros? ¿Qué ejemplo? ¿Y se acuerdan en el Antiguo Testamento Dios tuvo que mandar un diluvio? Ay, yo digo, Señor, ¿por qué no mandas un diluvio? Avísame porque yo me quiero salvar, junto con mi esposa, ¿verdad? Voy a un barco, hay un botecito, y cuando viene el diluvio, por lo menos nos salvamos nosotros, como Noé. Qué egoísta, pastor, pero por lo menos que se salve la congregación de majestad también. Bueno, nos metemos adentro también. El diluvio que Dios envió sobre la tierra fue el producto ¿de qué? De la maldad del ser humano. Y Dios dijo, no voy a mandar más un diluvio. Ay, Señor. Por lo menos sabemos que no, un diluvio, otra vez unas inundaciones llegan, pero no general como llegó en aquel tiempo. Ahora, como Dios se arrepiente después de formar a su imagen y decir que era bueno en gran manera, ¿cómo es que Dios cambia de opinión? Primero dice la palabra, y creó Dios al hombre a su imagen. Y lo crea a su imagen. A imagen de Dios lo creó varón y hembra. Escuche porque este es el tema de hoy. Varón y hembra. Preste atención a donde yo me voy a ir con el tema. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno. Como Dios primero crea al hombre, a la mujer y pone a los animales en el huerto y dice que todo era bueno y después maldice la tierra y dice, me arrepiento de haber creado al hombre. ¿Acaso Dios puede decir una cosa y después arrepentirse? Ahora, Dios creó al hombre a su imagen espiritual, pero el diablo usurpa esa imagen en satanismo religioso. Mire lo que dije yo, satanismo religioso. ¡Wow! Hoy vemos mucho satanismo religioso en las iglesias, satanismos religiosos. Ahora vamos a ver cómo Isaías entra en la carrera esa de los ayes. Entremos en el contexto de la palabra, porque tenemos que ir siempre al contexto. En Isaías capítulo 5. ¿Qué dice? Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Mire lo que está hablando, de la viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. ¡Wow! Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Y sigue diciendo en el versículo 4, ¿qué más se podía hacer mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Fíjese usted, ha dado uvas silvestres. Qué interesante, ¿verdad? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Acá vemos que Isaías maldice la viña. Es increíble lo que pasaba con el pueblo judío en el Antiguo Testamento. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? La pregunta. Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Como esperando que la gente se vuelva a Dios y que yo pueda probar uvas buenas, dulces, se vuelven silvestres, cristianos silvestres. Os mostraré ahora lo que yo haré a mi viña. ¿Y qué le va a hacer? Mire las consecuencias del ayes. Le quitaré su vallado, será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ellas. ¡Sequía! ¿Qué cree que estamos pasando en California? Sequía.
Pero no es una sequía de agua, es una sequía espiritual. Es una sequía espiritual. Por más que venga el Water and Power y nos aumente y nos paguemos el doble, porque vamos a pagar el doble, el bill va a ser el doble, vamos a pagar el doble por agua. Pero eso está mostrando espiritualmente que hay una sequía espiritual en California. Hay una sequía espiritual en las iglesias. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Los hombres de Judá, planta deliciosa, esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Y aquí clamor. Acá vemos un canto profético de Isaías. Un canto profético. Usted sabe, Dani, tú que eres ministro de alabanza, para eso vamos a ir el jueves, no se pierda en Iglesia en Casa, vamos a estar enseñando el tabernáculo de David, la verdadera alabanza. Y acá vemos cómo Isaías presenta un cántico profético. Hacia ese lugar vamos a ir. Majestad, prepárate, porque tenemos que ir hacia ese lado. Tenemos que salir del ritualismo. Tenemos que salir de costumbres que venimos de antes aplicadas con ese tabernáculo de Abraham y entrar al tabernáculo de David. Eso va a ser el jueves. La viña es Israel, como lo es la higuera en un lenguaje figurativo. Y está hablando, cuando hablamos de la higuera, está hablando de la iglesia de Jesucristo. Está hablando de la iglesia de Jesucristo hoy en día. ¿Qué dice Isaías? Esperaba justicia y aquí clamor. Otra versión dice, esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. ¿Qué cree que estamos viendo? ¿Por qué se están matando tantos niños? ¿Por qué están muriendo tanta gente asesinada? Ríos de sangre. Es lo que Isaías profetizó años atrás. Y ahora ahí dice, esperaba justicia. ¿A dónde está la justicia? La persona que mata a 20 niños va a la cárcel y sale al otro día. ¿Sale al otro día? Sí, es un demente. Un demente mató a mi hijo. Mató a mi hija, mató a mi niño en la escuela, le privó de la carrera. Y al otro día sale de la cárcel. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Clamor, clamor. ¡Ay, pastor! Pero yo quedé embarazada y quiero abortar. Clamor de mujeres clamando el aborto. Para eso vamos en este mensaje, clamando el aborto. La viña es Israel, como es la higuera en el lenguaje figurativo. Y la frustración de Dios, que tiene un pueblo especial para que le ame, Dios le brindó a Israel, le brindó todo, todas las cosas. Y ese pueblo hoy en día se está secando por no oír la voz de Dios. No quieren oír la voz de Dios, no quieren leer la Biblia, no quieren orar, no quieren llegar a la iglesia. Se secó el pueblo. Y ahora Isaías envía a los ayes. El cuidado. Ahora viene, estamos viviendo en la época esa que Isaías dijo, ahora estamos viviendo en la época de las vacas flacas. Donde hay que apretarse el cinturón, donde no hay para comer, donde no alcanza el dinero. Ahora Estados Unidos se parece a Argentina, se parece a Venezuela, se parece a México. Lindo y querido, cuando muera, quiero volver a verte antes de que muera, dice el canto, ¿verdad? Ahora Isaías envía a esos ayes maldiciones, advertencias. Y el primer aye que envía, o que dice Isaías, es que Dios condena la avaricia. Isaías 5:8. Mire lo que dice. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová, de Dios de los ejércitos, que las muchas casas, escuchen, mire esto es profecía del día de hoy, para los brokers, para los que venden casas, para los que quieren hacer dinero. Mire lo que dice acá. Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas casas. Y 10 yugadas de viña producirán un vato,
y un homer de semilla producirá un efa. Bueno, hay que hacer cálculos aquí matemáticos, traducciones, ¿verdad? Muchas casas, dice, han de quedar asoladas. No van a poder pagar la renta, no van a poder pagar el mortgage, no van a poder la gente dónde se va a ir a vivir con las ballenas en el mar, quizás en Ventura Beach. Sin morador las grandes y hermosas. 10 yugadas de viña producirá un bato y un homer de semilla producirá un efa. O sea que Dios condena la avaricia. Hoy tenemos un pueblo avaro, un pueblo que cada cual piensa por lo suyo. Nada más, hay egoísmo, hay avaricia. Isaías está profetizando que entramos, como dije antes, en el tiempo de las vacas flacas que José profetizó a Faraón. Estados Unidos vamos a sufrir estos 4 años con este nuevo presidente. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Jesús, a orar fuerte. Sí, vamos a orar fuerte, pero ¿qué podemos hacer? Clama a mí, yo responderé. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Pero ¿qué le podemos pedir, verdad? Esta noticia salió en un diario importante en Estados Unidos esta semana pasada. Miren la noticia. Aumenta el riesgo de recesión económica en Estados Unidos, advierte el Fondo Monetario Internacional. ¡Wow! Advierte el riesgo de recesión económica en Estados Unidos. ¿Usted cree que la gasolina 6 y pico, casi 7, es un cuento de hadas? No, es una señal. Acá estamos al punto de pisar o de entrar en una recesión económica. ¿Y qué hacer en ese tiempo de recesión económica de vacas flacas? ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque ahí tenemos que prestar atención. Primero, pensar lo mal que te va. Todo no soluciona nada. ¿O sí soluciona? Ay, pero mire, pastor, ahora vamos a entrar en una recesión. Estoy pagando más de renta, estoy pagando más de luz, estoy pagando... Quejándonos no ganamos nada. Hay que actuar con cabeza fría, como dice el Chapulín Colorado. No contaban con mi astucia. Y ahora se necesita hombres y mujeres chapulines colorados, que digamos, ¿y ahora cómo le vamos a pegar al diablo? ¿Qué vamos a hacer en esta etapa de recesión económica? ¿Acaso vamos a vender todos café? Ahora, hay algo importante que tenemos que aprender, a decir no antes que sí. Ay, pero yo voy al mall y ay, cómo me gusta esta playera, ay, cómo me gusta este televisor, ay, cómo me gusta, no, di no. La primera cosa en esta recesión económica, el tiempo de vaca flaca, es decir no. No contaban con mi astucia, no. Todo me gusta, pero, ¿verdad? No todo me conviene, dice la palabra. Cuida tu bolsillo. Pero hay una cosa importante, no dejes de diezmar. Ay, pastor, usted sí que me la puso difícil. Entonces tengo que cuidar mi bolsillo, tengo que aprender a decir no, pero tengo que diezmar. Pero cuando uno diezma es la fuente de agua viva que viene sobre ti. Le damos un aplauso al Señor por eso. Vamos a darle un aplauso al Señor por eso. ¡Aleluya! El segundo aye de Isaías. Dios condena la adicción. Isaías 5:11. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Miren usted lo que dice Isaías. Los que se van en el 4 de July de vacation. Uy, no. Que están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas, vinos. No miran la obra de Dios ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Por eso, su interior, por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca y allí descenderá la gloria de ellos al Seol. ¡Wow! Y su multitud y su fausto y el que en él se regocijaba. ¿Y el hombre qué pasó? Y el hombre será humillado y el varón será batido y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos
será exaltado en juicio. Y el Dios santo será santificado con justicia. Y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Qué advertencia la de Isaías. Tremendo. Cuando uno lee las profecías, acuérdense que las profecías pasaron, pasan y van a pasar. O sea que lo que pasó antes puede pasar ahora y está pasando ahora. Hay de los que se levantan de mañana para seguir embriagándose, para no hacer nada y tomar. Dale al tequila, dale a la margarita, dale a la corona, al six-pack, dale nomás. Acá dice que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y la Biblia dice, no se embriaguéis con vino. Sin embargo, hay gente hoy que piensa en tomar y en tomar. Y en sus banquetes, ¿qué hay? Arpas, vihuelas, tamboriles, flautas. Ojalá tuviésemos un grupo de alabanza con todos esos instrumentos, hermano. Pero no lo tenemos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo inteligencia. Su gloria pereció de hambre. El hambre que ahí está, ¿por qué? Ahora yo digo una cosa, ¿por qué yo tengo que pagar por ustedes? ¿Por qué yo tengo que pagar? La Biblia dice justo por pecadores. ¿Por qué? Si esta gente vive en ese medio ambiente, ¿por qué yo tengo la culpa? ¿Por qué tengo que pagar lo que otros hacen? Ay, Señor, ayúdanos, ¿verdad? Mi pueblo fue llevado cautivo, no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Ahora, Dios dice no, pero Satanás dice sí a la borrachera. En este long weekend, ¿saben cuántos van a morir en accidentes de tránsito? Muchos. ¿Por qué? Porque la gente tiene 4 días libres y se cree que están libres y que pueden hacer lo que quieren. Y ahora vamos a tomar, vamos a emborracharnos, vamos a divertirnos, vamos a gastar el dinero y después le pedimos al presidente que nos dé más y más y más y más. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu Santo. Esta nación necesita llenura del Espíritu Santo. Esta nación, nosotros necesitamos una llenura. No llegar a las iglesias fríos, sino buscar una llenura del Espíritu Santo. Una llenura total del Espíritu Santo. Y hoy muchos llamados cristianos prefieren disfrutar el domingo, que es el día del Señor, en un parque, en una playa, en juegos, en parques de diversiones, en cumpleaños, en comidas, en bebidas, pero no en la iglesia alabando a Dios. Y después quiero bendición de Dios. Antes uno quería llegar a la iglesia antes que irse al mundo. Hoy la gente quiere irse al mundo y después llegar a la iglesia. Lo malo es bueno, lo bueno es malo. Un dicho dice, Dios le dio vida y el mundo se las quita. Dios le dio vida al ser humano, sopló aliento de vida, pero el mundo se las quita. El próximo aye de Isaías, Dios condena las dudas. Las dudas. Isaías 5:18. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carretas, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Mire qué importante lo que dice Isaías en este ayes. Cuando se habla de iniquidad, que ahí habla, se puede también hablar de maldiciones generacionales. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué está pasando en esta nación? Maldiciones generacionales. ¿Dónde vamos? Vayamos atrás a ver qué está pasando. Porque siempre cuando uno tiene un presidente nuevo, tiene que ir al presidente anterior, al de atrás, al de atrás, al de atrás. Y llegamos a Kennedy, que toda la familia se murió de maldiciones de generaciones. Todos los Kennedy fueron muertos así. Desde el año 1963. ¡Wow! Maldiciones generacionales. ¿Qué le está pasando a los presidentes de Estados Unidos? ¡Lo mataban antes! Lo mataban. ¿Y por qué lo mataban? Ahora, ¿existe alguna diferencia entre iniquidad y maldición? Palabras parecen iguales, pero hay una diferencia.
Podemos decir que todas las iniquidades son maldiciones, pero no todas las maldiciones es por iniquidad. En nuestro diario vivir vemos en diferentes lugares cosas y personas, maldiciones cumpliéndose. Lo vemos hoy. Y algunas personas maldicen a otros con la boca, como dice Santiago, con diferentes rituales hoy en día, usando la magia, la santería, el vudú, la brujería, por mencionar algunas, y esto abre puertas al diablo y trae maldiciones. Hoy hay tantas prácticas satánicas en Estados Unidos permitidas porque cualquier cosa que diga religión tiene que ser permitida. Y también la maldición es más fácil verla cuando ya es consumada, pero no así la iniquidad, es difícil verla. Y una persona que vive en las calles, que no tiene que comer, como vemos nosotros hoy en Los Ángeles, vemos tantos gente que no puede comer, ¿cómo? Homeless, no me salió la palabra. No pueden comer ni tampoco una casa digna. ¿Podemos decir que hay una maldición sobre esa persona? Podríamos decir eso. No necesariamente, pero podríamos decir. El primer aye condena la avaricia. El segundo la adicción. El tercer aye las dudas. Y el cuarto aye que Isaías profetiza condena invertir los valores. Y recién entró al tema. Invertir los valores morales. Estados Unidos, presta atención a dónde voy. Isaías 5:20, ¿o a dónde va Isaías? Hay de lo que a lo malo le dicen bueno, ahí está el tema. Y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué está pasando hoy en Estados Unidos? Miren. Hoy se vive festejando el mes del orgullo LGBTIQ. ¡Wow! Yo tendría que descifrar lo que significa esto. Todavía no lo descifré, pero sí, lo entiendo, ¿verdad? En el mes de junio se celebra el mes del orgullo. Y ahora me enteré que también en Argentina en el mes de junio también se celebra. Y ahora esto se está extendiendo. Se está extendiendo, no como el Evangelio. Escuche lo que estoy diciendo porque esto lo dice Isaías. Ahora las siglas LGBTTIQ. Fíjese que acá hay tantas terminologías nuevas que aparecieron que no estaban en el diccionario porque dice la palabra en Génesis que Dios creó al hombre y a la mujer. Y ahora vienen siglas como LGBTTIQ que se refieren a lesbianas, mujeres que sentimos atracción sexual por mujeres. Ay, Señor, ayúdanos. Yo prefiero el café, ¿verdad, Freddy? ¿Eh? Sí. O si no, gay. Hombres que sentimos no, reprendo al diablo. Hombres que algunos como, saben ustedes, acá dice, sienten atracción sexual por hombres. Después esas abreviaciones, bisexuales, quienes quienes se sienten atraídos sexualmente por personas del mismo sexo o género y también por personas de distintos sexos o géneros, se llaman bisexuales. Transgénero, personas que se identifican y expresan con un género distinto al de nuestro sexo biológico, pero no pretenden hacer modificaciones corporales. Transvesti, personas que adoptan comportamientos, vestimentas y expresiones que corresponden a un género distinto al de nuestro sexo, sin que eso implique una orientación. Transexuales, personas que se han modificado su sexo adquiriendo las características físicas del otro. Intersexual, personas que han nacido con características físicas y biológicas de ambos sexos, que han nacido. Queer, Q-U-E-E-R, en inglés. Personas que construyen y manifiestan la sexualidad fuera de cualquier clasificación de género binario, se le conoce también como fluidez de género. ¿Fluidez de género? ¿Qué es esto?
Mire lo que Satanás ha inventado. Asexual, personas que se sienten atraídas sexualmente con otras personas. Ahora, esto es lo que estamos viviendo, lo que dice Isaías, el tiempo que estamos viviendo hoy en día. Y esto, que es malo, la sociedad dice que es bueno. Y todavía salen con manifestaciones por allí, tratando de que se les adopte o se les apruebe su sistema o su método de vida satánico que viven esta gente. Richard Cohen, Filadelfia 1952, es el autor del libro Comprender y sanar la homosexualidad. Mire lo que digo yo, comprender y sanar la homosexualidad. Él que hizo un libro. Se define como un ex-gay, Richard Cohen, que tiene la clave para corregir las tendencias homosexuales. ¿Cómo? ¿Se puede corregir? Claro, Dios cambia nuestro lamento en baile. Seguro que se puede corregir esas tendencias, esas inclinaciones. Ahora, el libro que escribió Richard fue retirado de la circulación por quejas de grupos homosexuales. Y retiran el libro que dice la manera de sanar, que es a través de Jesucristo, por supuesto, esas tendencias del homosexualismo. Ahora, el apóstol Pablo nos enseña a nosotros a temerle a las cosas malas, costumbres malas. Temerle a las prácticas malas. Y en Romanos dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Si haces lo malo, ahora digo yo una cosa, ¿qué es lo malo para ti? ¿Qué es lo malo para ti ahí en las redes? ¿Qué es lo malo para la iglesia hoy en día? ¿Qué es lo malo para el gobierno? ¿Qué es lo malo para la sociedad? ¿Qué es lo malo? ¿Y qué es lo bueno? Y Pablo dice, si haces lo malo, espérate consecuencias. Espérate consecuencias. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahora mi pregunta es, ¿por qué Dios no está haciendo nada con esta generación adúltera y pecadora? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Dios? ¿Acaso esta generación le está teniendo temor a Dios, como dice Pablo? No. Es vergonzoso ver una generación adúltera y pecadora de esta manera salir en expresiones y en manifestaciones en contra de la palabra de Dios y en la televisión, en todos lados están. Dios condena a invertir sus valores. Los valores morales y espirituales, cuando tú los conviertes, cuando tú le agregas a la Biblia o le quitas, Dios condena eso. No podemos agregar ni quitar. Valores son solos, valores los que Dios estableció. Los 10 mandamientos, los otros valores en el Nuevo Testamento. Así, hoy hemos visto manifestaciones, tremendas manifestaciones, pero las últimas que hemos visto por esta ley que se aprobó, el aborto equivale a asesinato y nadie lo quiere entender. Las mujeres están enojadas. Y yo quizás me anime a decir que debe haber muchas mujeres cristianas enojadas. Me imagino. En Éxodo 20:13, en uno de los 10 mandamientos, dice, no matarás. No matarás. Ahora, decide el médico, decide la madre, y el que está acá adentro dice, ¿y yo acaso no decido? ¿No puedo yo tomar una decisión? El homicidio se define como la muerte ilegal y premeditada que una persona comete contra otra. El aborto es diferente porque el aborto es una muerte basada en un criterio y elección unilateral de una madre que lo define como un homicidio. ¿Y por qué solo 26 estados aprobaron? ¿Y los otros estados qué? ¿Acaso Estados Unidos de los 50, 51 estados, si contamos, verdad, Puerto Rico y si contamos Hawái? Bueno, ¿acaso la mitad
quiere glorificar a Dios y obedecer a Dios, y la mitad en Estados Unidos quieren obedecer a Satanás. ¿Cómo podemos tener una nación unida? ¿Cómo podemos tener gobernadores aquí que amen al diablo y le quieran aprobar lo que el diablo dice? ¿Y cómo podemos tener gobernadores aquí que amen a Dios? ¡Imposible! Ya Estados Unidos no es la misma. Ya no es la misma. Tenemos una nación, queridos hermanos y amigos, moralmente y espiritualmente dividida. Y el primer aye condena la avaricia, el segundo la adicción de Isaías. El tercer aye las dudas, el cuarto aye Dios condena a invertir sus valores. Pero el quinto, y le cae a esta nación, Dios condena el orgullo. Isaías 5:21, ¡ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! ¿No le cae todo esto a Estados Unidos? ¿Acaso Estados Unidos no es una nación orgullosa? La sabiduría y el conocimiento mundano tienen muy poco valor sin los consejos de Dios y su conocimiento. El que es falto de sabiduría, pídala a Dios. ¿Acaso vemos a un presidente pararse detrás de un púlpito y decir, Señor, dame sabiduría? No, se las pide al Congreso. Se las pide a los jueces. ¿Qué sabiduría pueden tener? Salomón tenía sabiduría. Necesitamos un juez. El otro día subió una jueza nueva, de color, para calmar el mar, las aguas. Pero no que tenga sabiduría. Salomón tenía sabiduría. Necesitamos un juez con sabiduría de Dios, no con sabiduría humana. Intelecto humano no sirve. Salomón dice, el que es falto de sabiduría, pídala a Dios. Ahora, si usted va a la Biblia, existen tres clases de sabiduría. La terrenal, la diabólica y la celestial. Ahora dígame usted, el gobierno ¿qué sabiduría usa, Dani? ¿La terrenal, la diabólica o la celestial? Ay, Señor. El sexto aye que Isaías condena es la injusticia. La injusticia. Isaías 5:22. ¡Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas! Los que justifican al impío mediante cohecho y el justo quitan su derecho. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Es tremendo Isaías, porque la ira del Señor es porque Él no tolera la injusticia. Dios no tolera la injusticia. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Por eso, queridos hermanos y amigos, Dios puede hacer milagros con esos homosexuales, lesbianas, y etcétera, etcétera, etcétera. Dios te ama, pero Dios no ama tu pecado. No lo ama. No es un Dios enojado que castiga, sino no tolerante a la injusticia humana. No tolera Dios esto. Yo no sé, yo quisiera sentarme a la diestra del Padre como Jesús está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros y decirle, Dios, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué harías tú si fueses Jesús ahora? Y si Dios te da el poder, ¿destruirías al mundo? Si Dios ama al pecador, ¿qué haríamos nosotros? Porque Dios es un Dios de justicia. Isaías 5:30. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra y aquí tinieblas de tribulación y en su cielo se oscurecerá la luz. Tinieblas de tribulación. Estamos viviendo en ese tiempo de tribulación. No estamos en la gran tribulación, pero estamos viviendo en un tiempo de tribulación. ¿Quién soporta cargar gasolina? Y hoy cuando tú pones gasolina y no se acaba nunca de entrar, la misma cantidad de gasolina de antes, y cuando tú lees ahí gastaste 80, 90, $100 de gasolina.
La semana que tú compras alimentos se te va en gasolina. ¿Acaso no te da bronca eso? ¿No te enoja eso? Claro que me enoja a mí. El cielo y la tierra pasarán, dice la palabra de Dios, pero mi palabra permanecerá. La confianza que tenemos nosotros los cristianos es confiar en la palabra de Dios. Cielo y tierra va a pasar, pero mi palabra no. Y este versículo de la Biblia habla de la ira de Dios, lo que dice Isaías. Bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra y aquí tinieblas de tribulación. ¿Qué estamos pasando, queridos hermanos y amigos? Tinieblas de tribulación. Y en su cielo se oscurecerá la luz. Dios se enojará en ese día y la tierra se llenará de ira, dice Isaías. Y podemos aprender de esto que Dios es un Dios de justicia y que va a castigar a los malvados. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo vamos o cuánto vamos a soportar esa injusticia de leyes humanas, inmorales, contradictorias a la palabra de Dios y nosotros soportarla los cristianos? Los que realmente somos cristianos. Ese versículo bíblico es importante para nosotros porque nos enseña acerca de la justicia de Dios. Y quiero terminar, ¿verdad? No imitar lo malo, sino lo bueno. ¿Saben que la tendencia de los jóvenes y de los niños y de los padres, tontos padres, es enseñarle a un niño a manejar un arma? Ahí lo vemos en las noticias muchas veces. Padres que le enseñan a sus hijos a manejar un arma. Bueno, allá en el Middle East, en el Medio Este, por allá, a los niños se les enseña a manejar un arma. Porque ellos creen que cuando matan van al cielo, ¿verdad? Pero acá en Estados Unidos le estamos enseñando a los niños a manejar armas de juguete, armas de agua, cualquier arma. Y los padres se gozan comprándole para los niños armas y enseñándoles a manejar armas. ¿Acaso eso es bueno? ¿Enseñarle a tu hijo? ¿La violencia es buena? ¿Enseñarle que tienes que ser malo? ¿Que tienes que ser agresivo? ¿Que tienes que saber defenderte? Tercera Juan dice, amado, tercera Juan 1:11, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Yo este versículo se lo pondría a los jueces, ahí adelante. Cuando ellos declaran inocente o culpable a una persona, le pondría este versículo, ahí. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno, que el juez dice, a ver, ¿tú qué hiciste? Y maté a fulano, mengano y sultano. Eso es malo. No matarás, dice la Biblia, a la cárcel, fuego eterno. Ya está. Es fácil. ¿Tú qué hiciste? Y yo me fui por allá y le di de comer a muchos homeless. Fui a Los Ángeles allá a repartir dinero para que comieran. Le di comida a los homeless ahí. Estuve ayudando en las iglesias y le ayudé al pastor Pablo Precioso con una ofrenda de amor de $500. Gloria a Dios, bendigo a ese hombre. Profetizo hacia alguien que va a dar $500. Ah, ¿tú hiciste lo bueno? ¿Ayudaste a un ministerio que está predicando la palabra? Al cielo. Oh, mire qué juez. Así tendría que ser la justicia en Estados Unidos. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y Pablo dice en Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Póngase de pie, iglesia, aquí en este lugar. Póngase de pie